Parte 5. ¿Qué hubiera pasado si Mod caía en High School de X de retiro de derechos? Ninguno de los nombres tanto como los personajes que se mencionaran me pertenecen excepto la historia después de lo sucedido en el parque. Vemos a un Mod que no dejaba de emitir poder psíquico mientras tenía su cabello un poco elevado con una cara que aunque luciera calmada se le notaba enojado mientras escuchaba la conversación de Rias e Issei sobre la guerra y la historia de los ángeles, demonios y ángeles caídos. Después de un pequeño lapso de tiempo, vemos a un Issei sorprendido que un momento entonces Yuma era un ángel caído y ustedes demonios, preguntaba a Issei un poco confundido por la cantidad de información que le acababa de llegar. Correcto, decía Rias, sacaba sus alas de demonio así todo el club haciendo lo mismo. Un momento entonces Mod también es un demonio, preguntaba Issei sorprendido. Mob al oír lo que dijo lo miró un poco enojado ya que aún seguía con la rabia del parque, pero luego se puso a pensar las cosas claras ya que si seguía así sus emociones lo controlarían de esa forma calmándose y su pelo lo es, respondía Rias a la pregunta de Issei. Que entonces ¿por qué está con ustedes? seguía preguntando Issei confundido. Él es nuestro aliado pero no un demonio, respondía Rias. Pero ¿por qué en todo caso me salvaron? seguía preguntando Issei. Es porque tienes algo que solamente pueden tenerlos unos pocos y es una Sacred Heart, decía Rias. ¿Y qué es eso? preguntaba Issei. Las Sacred Heart son objetos que obtienen las personas por el poder de Dios. En resumen, ya que, si quieres que te lo diga todo nos quedaríamos un buen tiempo, pero la Sacred Heart que tú posees, es el temible Emperador Rojo, es una Sacred Heart que incluso puede derrotar a Dios, respondía Rias. Bau, entonces soy el más fuerte, decía Issei emocionado. No, si quieres controlar el poder de tu Sacred Heart tendrías que entrenar ya que, si no resultarías herido por no controlar ese poder, decía Rias. O entonces ¿qué me pasará ahora? ¿Me perseguirán ángeles caídos siempre o qué? preguntaba Issei. Posiblemente, pero en estas situaciones tienes la única opción de hacer la mayor cantidad de aliados, decía Rias con una sonrisa. Mod, al escuchar esas palabras ya sabía por dónde. Sonrisa de Rias no camuflaba esas intenciones. Pero ¿a quién puedo tener de aliado? decía Issei un poco deprimido. Pues podría ser mi peón, decía Rias. Mob había acertado, él sabía que iba a decir eso pero no sabrá la respuesta de Issei aunque ruega que diga que no es ser su peón, ser el peón de la ídola de la academia y también estar junto a Keno, decía Issei mientras tenía una sonrisa pervertida. Tu respuesta sería, preguntaba Mod, esperando que dijera que no. Por supuesto seré el peón de Rias, decía Issei. Muy bien, entonces hagamos el ritual, decía Rias con una sonrisa. Después del ritual, vemos a un Issei que le preguntaba a Rias cómo era eso de las piezas, en lo que Rias le responde que los caballos o caballeros son sus piezas más rápidas, su torre es su pieza más resistente y fuerte, su reina tiene el poder de lanzar rayos muy fuertes. Nota del narrador, sé que en el anime se lo explica más adelante, pero lo digo ahora para ahorrar información. Fin de la nota. ¿Y yo qué poder tengo? preguntaba Issei. Tu poder es promoción, decía Rias. Genial, sí, espera, ¿qué es promoción? preguntaba Issei con una cara de Pac-Man. Bueno, promoción es que cuando entras en la zona o territorio enemigo puedes obtener los poderes de las otras piezas, explicaba Rias a Issei. Después de todas esas preguntas de Issei hacia Rias, se fue junto con Mob y una gran sonrisa por saber que estará con Rias, Akeno y con Eko. ¿Por qué lo hiciste? preguntaba Mob a Issei. ¿De qué hablas? respondía Issei un poco confundido. ¿Por qué decidiste volverte un demonio? Esa es mi pregunta, decía Mob inexpresivo. O pues es obvio, fue para estar con Rias, Akeno y Kone, y también ser el peón más fuerte, decía Issei determinado. Eso es imposible, decía Mob. ¿Que por qué lo dices? decía Issei un poco nervioso. Porque en la tabla de ajedrez el peón es el más débil porque solo tiene un movimiento. En resumen, tu cuerpo contiene 8 peones y no se pueden mover 8 peones al mismo tiempo, decía Mod tratando de hacer un chiste con la situación como lo hacía Rei Gena. Pero entonces me estás diciendo que me tengo que cortar en 8 partes para moverme, decía Issei siguiéndole el juego a Mob. Después de una caminata acompañada de chistes malos y juego de palabras, Mob ya había acompañado a Issei a su casa. Me pregunto por qué lo hizo. Porque decidió convertirse en demonio. Creo que debí tomarlo en serio y no a juego. Ahí me puse tan nervioso con la frialdad de la situación que reaccioné haciendo malas bromas, pensaba Mob un poco decaído. Pero mientras caminaba todo empezó a ponerse de otro color y el aire se empezaba a sentir más comprimido. Mob al notar eso voltea y ve a una mujer hermosa con un color de pelo azul, sus ojos del mismo color, buena figura y curvas y ropa
ropa muy ajustada, quien falta decirlo Reynaren y Tel te deberían haber matado junto a aquel poseedor de la Sacred Heart, así que, yo soy la única que tiene derecho de preguntar por qué sigues vivo, decía la ángel caída mientras creaba una lanza y se la lanzaba a Mob Mob. Al ver esto solo se preparó para destruir el ataque, desintegrando la lanza como lo hacía con los espíritus. Ahora que lo pienso, bien acabas de mencionar a Mytel, ¿verdad? Me gustaría que respondieras a donde esta, preguntaba Mob con una mirada realmente fría y aterradora. Que no te sientas tan engreído solo por destruir una de mis lanzas, decía la ángel caído, generando más lanzas para lanzarlas hacia Mob Mob. Con movimientos rápidos desintegra las lanzas y aparece frente a la ángel caída. Te hice una pregunta, decía Mob mirando fríamente a la ángel caída. Tú no me das órdenes, decía la ángel caída, levantando su brazo derecho para generar otra lanza, pero Mob al ver esto agarra su brazo, apretándolo haciendo que la ángel caída hiciera una pequeña mueca de dolor. Parece que tendré que ser un poco rudo, así Mob con su otra mano usaba un poco y haciéndole un daño considerable estrellándose contra una pared. No me gusta hacer esto, pero si llego a ver que se me pasó la mano la curaré, pensaba Mob. Maldición, no me esperaba que tuviera tal fuerza, pensaba la ángel caída. Ahora me responderás, decía Mob mirándola fijamente. Así la ángel caída tomando distancia. Mob al ver esto pensaba que iba a seguir invocando esas lanzas, pero ella repentinamente desaparece por un portal, así el ambiente siendo normal nuevamente. Mob al ver esto se queda en blanco, ya que tenía la posibilidad de atraparla y que ella le respondiera sus preguntas, pero en vez de eso la dejó escapar. Después de eso Mob va en dirección a su casa. Ya en la mañana vemos a Mob ir a su salón de clases. Las clases fueron normales hasta que en la salida Mob era el grito de Issei. Al ver a Mob a Issei, ¿qué pasa? No hace falta gritar, decía Mob nervioso por cómo lo miraban a él por estar con uno de los tres pervertidos nivel, hasta que Mob estalle 52% a esta. Bien, ¿te parece si vamos a algún lugar antes de ir a? Decía Issei con una sonrisa. Está bien, decía Mob con una sonrisa. Después de un pequeño lapso de tiempo, vemos a Issei y a Mob caminando tranquilamente hasta que Mob choca por accidente con una persona. Al chocar se hace que ella se caiga junto con su maleta, así abriéndose Issei. Al querer ayudarla a levantarse ve sus bragas por accidente quedándose. Mirándolo Mob al ver que no había nadie cerca y que la chica estaba distraída, usa su poder psíquico para levantar su ropa y ponerla en su maleta. Issei, ¿no crees que deberíamos ayudarla?, decía Mob sacando de sus pensamientos a Issei. Así, lo siento, me quedé pensando en algo, dice Issei así, ayudándola a levantarse. Muchas gracias, mi nombre es Asia Argento, decía la chica identificada como Asia. Era una chica linda de pelo rubio, ojos verdes y piel clara. No es nada, decía Issei. ¿Les puedo hacer una pregunta?, decía Asia. ¿Cuál es esa pregunta?, preguntaba Mob. Pues quería saber si saben por dónde queda la iglesia, decía Asia. Mob se había quedado callado ya que no conocía tan bien el lugar como para responder, así que lo dejo en manos de que está por allí, decía Issei mientras apuntaba hacia una iglesia. Muchas gracias, ¿les gustaría acompañarme? Es que no me quiero perder de nuevo, decía Asia con una sonrisa. Por supuesto. Mob, ¿por qué no vienes con nosotros?, dijo Issei con una sonrisa. Está bien, decía Mob. Mientras Mob, Issei y Asia iban yendo a la iglesia, se encuentran con un niño que estaba en un parque, llorando porque se había lastimado la rodilla. Asia, al ver esto, se acerca al niño que lloraba y decía: no llores, eres un hombre, los hombres no lloran, así que tranquilo, lo decía con una voz tranquila y una sonrisa mientras una luz verde salía de sus manos, curando al niño. Después de eso viene la madre del niño, agarrándolo y llevándoselo rápido. ¿Ustedes también me tienen miedo después de ver esto?, no, preguntaba Asia con una sonrisa que parecía que se iba a quebrar en un llanto. Por supuesto que no, eso que hiciste fue fantástico. Además, mi amigo Mob también tienen unos poderes parecidos, dijo Issei, sin percatarse de que acaba de escaparse algo que no debía decir. Nota del narrador: les recuerdo como casi siempre que este es el Mob del manga, y que se nos reveló que Mob no solo puede copiar cualquier poder psíquico, sino que también evolucionarlo a un nivel alto, y uno de sus poderes, aunque no lo use mucho, es la sanación. Fin de la nota. Es cierto, de usar para ayudar a alguien, decía Mob con una sonrisa, tratando de animar a Asia. Entonces muchas gracias por no temerme, decía Asia con una sonrisa. Ya llegando a la iglesia, Issei siente un pequeño impulso por su cuerpo, sintiendo como si su cuerpo le advirtiera que se alejara. Mob nota esto y le dice a Asia: listo, esto ya sería todo de nuestra parte, espero que te hayamos sido de ayuda, Asia, y espero que nos veamos pronto. Nos vemos después. También espero que nos veamos pronto, rezaré por ustedes.
ustedes cada noche, decía Asia con una sonrisa, mientras se despedía de Mob y Issei. ¿Te encuentras bien?, preguntaba Mob. No lo sé, mi cuerpo reaccionó de manera extraña cuando me acerqué a la iglesia, respondía Issei. Ya veo, eso nos lo tendrá que responder Rías, decía Mob seriamente. Ya en el club, vemos como Rías le da una bofetada a Issei. No vuelvas a acercarte a la iglesia ni nada que tenga que relacionarse, eran las palabras de una Rías enojada. Que pero ¿por qué?, decía Issei. Porque la iglesia es una zona enemiga. Si no llegamos a acercar a la iglesia de nuevo, podrían entenderlo como un signo de guerra, decía Rías. Rías no había abofeteado a Mob por la razón de que Mob no era de su clan, solo era un aliado. Después de esas palabras de Rías, Mob se puso a pensar cosas que pocas veces hacía, aunque su cara pareciera que siempre estuviera pensando. Después de un lapso de tiempo, vemos a Mob yendo a su casa ya que era de noche, acordándose de que no tenía muchas cosas para cocinar, yendo a una tienda para comprar. Ya cuando Mob estaba a punto de pagar, entraron dos hombres armados. Hombre 1: usted anciano, saque todo el dinero rápido. Hombre 2: niño, dame todo tu dinero si no quieres morir. Lo siento, no tengo mucho, así que tome, decía Mob sacando unos 150 yenes, mientras me hablaba. Hombre 2: que eso es todo lo que tienes, ¿acaso crees que nací ayer? No, en serio, es lo único que tengo a mano, decía Mob con su tiemble más notable. Hombre 1: apúrate anciano, no tengo todo el día, decía el hombre, para después golpear fuerte el piso, pero aún estando consciente con una herida haciendo que salga sangre. Mob al ver esto adoptó una postura seria y sus pelos se elevaron un poco en señal de que empezó a activar sus poderes. No había necesidad de hacer eso, decía Mob enojado. Nivel hasta que Mob estalle 58%. Hombre 2: cállate mocoso, decía el hombre. Estaba a punto de golpear a Mob, pero de repente se detuvo ya que no podía mover su cuerpo, aunque quisiera, así Mob obligándolo y haciendo que caiga al suelo inconsciente. Maldito mocoso, decía el hombre 1, disparando a Mob. Mob al ver que le empezó a disparar hizo su barrera, pero se acordó cuando luchó contra Teru, ya que los cuchillos de Teru rebotaron las balas, posiblemente también así Mob cambiando de opinión ya que podría haber algún herido. Cuando el hombre vio que las balas llegaban al chico, empezó a ver como si todo estuviera en cámara lenta, de hecho en una cámara demasiado lenta, y no era así ya que Mob lo único que estaba haciendo era detener las balas poco a poco. Cuando las detuvo las tiró al suelo, pero como decía el doblegado, ¿cómo lo hiciste, joven?, decía el anciano, mirando asombrado a Mob. No se preocupe por esto, pero puede quedarse quieto por favor, así Mob poniendo su mano cerca de la cabeza del anciano, curándolo. Muchas gracias, joven, decía el anciano asombrado. No hay de qué, decía Mob con una sonrisa, yéndose pero no notando que alguien lo veía, así que por eso le interesas tanto a Rías. Valió la pena manipular a esos hombres para que fueran a robar esa tienda solo para ver por qué le interesas tanto a Rías, decía una zona con una sonrisa. Ya a la mañana siguiente todo seguiría normal con nuestro Mob comiendo con Koneko, dando un poco de celos a los chicos. En la tarde Mob se reuniría con los del club junto con Issei y hola a todos, diría Issei mientras miraba a todas las chicas del club. Hola, espero que no hayamos interrumpido nada, decía Mob ya que había notado que hablaban de algo. Por supuesto que no interrumpieron nada en absoluto, dirá Rías. Bien, les molestaría que preguntara de qué estaban hablando, decía Mob. De lo que estábamos hablando era de qué eficaces son ustedes en combate, diría Akeno con una sonrisa, lo cual por alguna razón heló la espalda de Mob por la mirada que le daba a Akeno, mientras que Issei seguía mirando a Rías, Akeno y Koneko sin siquiera disimular un poco. ¿A qué se refieren con eso?, le preguntó Mob directamente a Rías. Con eso me refiero a que combatirán contra un demonio renegado, decía Rías. Mob al oír eso se preocuparían no por él o los otros del club ya que podían defenderse solos, pero Issei no podía, apenas sabía que era una Sacred Heart. No perdamos tiempo y vayamos, decía Rías con voz autoritaria, abriendo un círculo mágico transportándolos a el lugar donde se escondía el demonio renegado, que era un lugar aparentemente abandonado con talleres bastante grandes. Al entrar en uno de esos talleres, se escucha la voz de una mujer gelo, un olor asqueroso, pero uno delicioso y el otro exquisito. ¿Será dulce o será amargo?, decía una mujer desnuda, saliendo de su escondite. Issei al verla dice pechos, mirándola directamente en esa parte. En cambio Mob estaba estático. Demonio renegado, dice yo. Rías Gremory, te doy la opción fácil de morir sin morirás lentamente, decía Rías. Que ustedes, unos demonios debiluchos, creen que podrán contra mí. Tal vez tu hermano sea el rey del infierno Gremory, pero tú eres una debilucha, decía la demonio renegada identificada como Vice. Después de decir eso la mujer empieza a manosearse los pechos
pechos, apareciendo unos círculos mágicos en medio de estos, saliendo un líquido, disparándolo hacia el clan Gremor, y traten de esquivarlo, decía Ria sería, ya que eso era Zero Mod. Aún se mantenía quieto ya que él usaba su barrera. En eso empieza a ver a Issei para ver que también le iba, pero cuando estaba girando la mirada para verlo vio que esa sustancia líquida que la demonio disparaba de sus pechos estaba a punto de darle. Cuando él estaba a punto de intervenir llega Ria salvándolo. Issei, dije que trataras de esquivar, Kiba encárgate, decía Ria. Si presidenta, decía Kiba, para ir hacia la demonio renegada a tal velocidad que para Issei desapareció, que desapareció, decía Issei asombrado. Kiba puede ir tan rápido que desaparece de la vista de las personas, respondía Ria. Kiba, al llegar hasta el demonio, la empezó a hacer múltiples cortándole el brazo. Malditos, eran las palabras de la demonio, mientras mostraba todo su cuerpo monstruoso, atacando directamente a Koneko, metiéndosela en la boca que se la acaba de comer, decía Issei conmocionado. Mod, al ver esto, también creyó que estaba muerta y que la demonio se la había comido. Nivel hasta que Mob estalle 73%. No te preocupes, mira, decía Rías mientras veíamos como Koneko salía de la boca de la demonio sin ninguna herida, pero con la ropa toda destrozada. Así Koneko, dándole un golpe directo a la demonio. Ya puedes encargarte tú, Akeno, decía Rías. Ara, te atreviste a atacar a la presidenta. Sabes, los que se atrevan a poner una mano sobre la presidenta merecen morir, diría Akeno mientras invocaba sus rayos para electrocutar fuertemente a la demonio, mientras se le veía una sonrisa sádica a Akeno. Akeno siempre es así de sádica, decía Rías mientras la veía. Después de un rato Mod se hartaría de ver esto y haría una barrera alrededor, diría Rías liberando su energía para intimidar a Mod, pero no funcionaba. No me gusta ver esto, será mejor que no sufra de esta forma, diría Mob. Está bien, entonces terminemos esto, diría Rías, yendo hacia la demonio que tenía algunas quemaduras graves por los rayos de Akeno. Mátame, diría la demonio. No hay problema de ello, diría Rías, eliminando a la demonio con su poder de la destrucción. Bien, es todo por hoy, diría Rías. Mob iba en la dirección de Issei ya que este estaba mirando hacia abajo. Issei, sucede algo, diría Mob. Es que no pude hacer nada y casi me muero. Si no hubiera sido por la presidenta, diría Issei, presionando los puños. No hay que preocuparse de ello, sé que algún día serás muy fuerte. Bien, esto es todo por hoy, perdón por la tardanza, tenía cosas personales que hacer y no se preocupen por la parte 3 de Zeno-sama en Naruto, ya que muy pronto la subiré. Sin más, nos vemos luego.